Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver en esta primera clase los parámetros que necesitamos asociados a la oxigenación. Vamos a empezar haciendo un repaso del aparato respiratorio y del examen físico y luego vamos a irnos adentrando en las distintas enfermedades en los siguientes videos. El aparato respiratorio está formado por la vía aérea superior, la vía aérea inferior, incluyendo los pulmones. Podemos ver las diferentes secciones que tiene cada vía, que las vamos a ir viendo más en profundidad. Vamos a tener la cavidad oral, la cavidad nasal, seguida de la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios y luego los pulmones. El sistema respiratorio es muy importante porque se asegura del intercambio gaseoso, que es el proceso mediante el cual el oxígeno entra al torrente circulatorio y se elimina el dióxido de carbono. La vía aérea superior consta de la cavidad oral y nasal en una primera instancia. El aire entra inicialmente por la cavidad nasal que calienta, humidifica y filtra el aire inspirado. Luego tenemos la cavidad oral, que es seguida de la faringe. La faringe se divide en nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La faringe va desde la parte posterior del paladar blando hasta el extremo superior del esófago y está constituida por un tejido muscular con un revestimiento de mucosa. La laringe es un órgano musculocartilaginoso que sigue a continuación de la faringe y lleva directamente a la tráquea. Contiene las cuerdas vocales y los músculos que las envuelven cubiertos por una cubierta cartilaginosa. Por encima de la laringe se encuentra la epiglotis, que es la estructura en forma de hoja. La epiglotis actúa como una puerta dirigiéndose el aire hacia la tráquea y los sólidos y líquidos hacia el esófago, impidiendo su paso al pulmón. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un mecanismo de intubación orotraqueal, debemos alcanzar la laringe y no el esófago. Por ello, debemos atravesar las cuerdas vocales. Una vez atravesada la laringe, nos encontramos con la tráquea y los bronquios, que son órganos cartilaginosos cuya función es tienen una cubierta mucosa y su función es el tránsito del oxígeno y del dióxido de carbono del aire inspirado y expirado hacia los alvéolos, que es la mínima unidad que tienen los pulmones. Tanto la tráquea como los bronquios, a medida que son más distales, o sea que están más cerca de los pulmones, van disminuyendo su diámetro y tienen cada vez menos capas musculares y elásticas. Tenemos dos bronquios, el derecho y el izquierdo, y cada uno tiene ramas. El derecho tiene 3 ramas y el izquierdo 2. Los bronquios continúan dividiéndose hasta pequeñas ramas que son los bronquiolos. Y los bronquiolos tienen unas terminaciones que son como unos divertículos, estas que podemos ver acá, como unas estructuras circulares, donde se realiza el intercambio gaseoso. Todo el conjunto de bronquiolos, alvéolos, forman los pulmones. Acá podemos ver una imagen de los pulmones. Los pulmones son los órganos respiratorios que se encuentran en la cavidad torácica y están rodeados de una estructura que se llama pleura, que es una pequeña lámina que genera, junto con la pleura que se encuentra en la cavidad torácica, un espacio virtual en el que hay un pequeño volumen de líquido pleural. Las arterias pulmonares, el pulmón además tiene arterias y venas. ¿Sí? Las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada, sin oxígeno, a los pulmones desde el corazón y una vez oxigenada retorna de nuevo al corazón a través de las venas pulmonares.
La caja torácica es muy importante para la función del aparato respiratorio, ya que la caja torácica es la que se encarga de generar una presión, o sea, al expandirse genera una presión negativa dentro del pulmón que genera la inspiración y la entrada de aire propiamente dicha. Nosotros tenemos una estructura ósea que conforma la caja torácica, que está en la parte posterior, las vértebras, y luego está rodeada por las costillas hasta llegar a la parte anterior donde está el esternón. Toda esta caja torácica ósea está sostenida y acompañada por un conjunto de músculos, principalmente todos los músculos del tórax, y es muy importante un músculo en particular, que es el diafragma, que es el músculo de la ventilación, que es el músculo que pueden ver en la parte inferior, que favorece la posibilidad de la entrada de aire a los pulmones. El espacio que está en el medio de los dos pulmones es el mediastino. En el mediastino está principalmente el corazón y los grandes vasos. El pulmón tiene la función de la respiración, que es el intercambio gaseoso. Acá podemos ver una imagen de los alvéolos y cómo los alvéolos están rodeados de los capilares sanguíneos, donde llega sangre desoxigenada y se va sangre oxigenada. Esto es muy importante para poder entender luego cómo es la fisiopatología de las enfermedades. Entonces, por nuestra sangre tenemos los glóbulos rojos que tienen hemoglobina. La hemoglobina tiene la capacidad de albergar moléculas de oxígeno y llevarlas a los tejidos. Entonces, el aire inspirado tiene oxígeno. El aire expirado lleva principalmente dióxido de carbono. Nuestra sangre traía hemoglobina a través de la arteria pulmonar con dióxido de carbono que por un mecanismo que se llama difusión sale de la hemoglobina hacia los alvéolos y entra a la hemoglobina oxígeno que luego llevará posteriormente a los tejidos. Las funciones del aparato respiratorio son principalmente la respiración y la ventilación. La respiración tiene relación con el transporte del oxígeno y es este mecanismo que vimos recién de eliminar dióxido de carbono y adquirir oxígeno para luego llevarlo a los tejidos. La ventilación es la capacidad del aparato respiratorio de llenarse de aire inspirado y luego expirarlo, ¿sí? Y para ello requiere variaciones en la presión de aire. El aparato respiratorio, en base a los diferentes mecanismos que tiene de la movilidad torácica y de las distintas capacidades respiratorias que tiene, puede regular la cantidad de aire que ingresa y que egresa, que son los volúmenes pulmonares y la capacidad pulmonar. Y además hay mecanismos que pueden modificar la resistencia de las vías aéreas de la mucosa, que también es todo regulado por el aparato respiratorio. Y otra característica que tiene es la distensibilidad, que es la capacidad del aparato la capacidad pulmonar de expandirse y de ser elástica a los diferentes volúmenes. Esta es una diapositiva que refleja los volúmenes y las capacidades pulmonares. Es fundamental que paren el video y cada uno practique y entienda qué volumen está modificando. Nosotros normalmente, nuestros pulmones tienen una determinada capacidad. La capacidad, hay una capacidad, toda la capacidad que tiene el pulmón es la capacidad pulmonar total. Hay una capacidad, un porcentaje de esta capacidad pulmonar que normalmente uno maneja, ¿sí? O sea que uno puede utilizarla para respirar, para ventilar. O sea, haciendo un mayor esfuerzo inspiratorio o haciendo un mayor esfuerzo expiratorio. Un pequeño volumen es el volumen residual, que es el volumen que no manejamos ventilando normalmente, ¿sí? El volumen que manejamos ventilando normalmente es la capacidad vital. Cuando nosotros estamos respirando normalmente en reposo, la cantidad de aire que sale en cada inspiración y en cada expiración es poco.
Ese aire es el volumen corriente. Y nosotros tenemos, si nosotros hacemos una inspiración máxima, vamos a aumentar mucho la capacidad de nuestro pulmón. Esa diferencia de hacer una inspiración máxima es la capacidad inspiratoria. Y si sacamos a esa capacidad inspiratoria el volumen corriente, vamos a tener el volumen de reserva inspiratorio. Lo mismo si hacemos un gran esfuerzo para expirar. Ese es el volumen de reserva expiratorio. Entonces, cada uno siéntese tranquilo en una mesa y note cuánto aire saca respirando normalmente. Es nuestro volumen corriente. Luego haga un gran esfuerzo inspiratorio. Inspirar, meter todo el aire que uno pueda, ¿sí? Todo ese aire que tenemos dentro de nuestros pulmones es la capacidad inspiratoria. Y luego hagan un esfuerzo grande para sacar todo el aire de los pulmones. Todo ese aire que sacaron es la capacidad vital. Lo que queda dentro de los pulmones es la capacidad residual. ¿Sí? Así que es muy importante que paren el video y que cada uno practique y se sienten a pensar en esto. Y si es necesario, vuelvan a ver esta parte, porque esto es importante hasta que uno lo empieza a comprender. Cuando uno lo empieza a practicar, lo empieza a comprender. Hay síntomas comunes del aparato respiratorio que tenemos que tener en cuenta. El primer síntoma, y este es el más importante, es la disnea. La disnea es la sensación subjetiva de la falta de aire. La disnea no las cuenta el paciente, ¿sí? Hay grados de disnea. La disnea se divide según qué tan severa es. Una cosa es la disnea al hacer un esfuerzo y otra cosa es la disnea en reposo. Si a mí me falta el aire o siento que me falta el aire cuando estoy sentado en una silla, es mucho más severo que si me falta el aire cuando estaba corriendo. Entonces, ahí está la disnea frente al esfuerzo y la disnea en reposo. Luego también existen grados de disnea que, bueno, no, me parece que no es. Luego hay grados de disnea que es la disnea en reposo, es grado 4, y la disnea frente al esfuerzo es grado 1. La tos es un mecanismo reflejo que se produce por irritación de la membrana mucosa de cualquier parte del aparato respiratorio. La tos es un síntoma muy común de las patologías respiratorias, que ahora vamos a ir viendo, ahora nos vamos a adentrar en las patologías. Siempre se sabe que es un mecanismo reflejo y es como un movimiento brusco de la caja torácica, sumado a un aumento de la presión por dentro del pulmón. La producción de esputo se produce siempre frente a un irritante recurrente, continuo. Tiene características que son importantes para diferenciar las enfermedades. El esputo purulento, por ejemplo, cuando uno le pregunta al paciente qué es ese moco verdoso o amarillento, en general se asocia a enfermedades infecciosas. En otras patologías hay esputos más blanquecinos, por ejemplo en cuadros virales. Entonces uno siempre tiene que preguntar cómo es el esputo porque esto nos orienta para el diagnóstico de las enfermedades. El dolor torácico es otro síntoma. El dolor torácico se puede localizar en diferentes lugares. En general hay un dolor torácico que es general de toda la caja torácica que se relaciona con la tos y con el esfuerzo para toser continuo. Y hay otro dolor torácico que es el dolor pleurítico o el dolor en puntada de costado, que es un dolor justamente en un costado, o sea, que se asocia a las neumonías. Las sibilancias son otro síntoma. Muchas veces cuando son graves se pueden escuchar sin usar un estetoscopio, que es como un silbido que se produce cuando se achica el diámetro de los bronquios, en general en crisis asmáticas, y por ello el aire hace un ruido como un silbido cuando pasa a través de los bronquios contraídos. El otro síntoma importante es la hemoptisis.
La hemoptisis es sangre en el esputo. Puede ser, hay ocasiones donde los pacientes refieren líneas de sangre y hay otras ocasiones donde la hemoptisis es franca y es un volumen importante de sangre al toser. Hay que diferenciarla de sangre al vomitar, que es muy diferente. O de epistaxis, que es la sangre que sale de los vasitos altos de la nariz. Vamos a ver brevemente algunos conceptos del examen físico que lo van a ver con mayor profundidad en prácticas profesionales. Para el examen físico de enfermería es fundamental la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se puede tomar mirando al paciente o con una mano apoyada en el pecho. La frecuencia respiratoria nos habla muchas veces de las enfermedades respiratorias, es uno de los parámetros que se tiene en cuenta. Puede estar aumentada y es muy importante el resto también del examen físico. En primer lugar, en la inspección vamos a mirar al paciente, vamos a ver cómo respira, su frecuencia respiratoria, vamos a verle las manos. Acá les puse dos imágenes de una de los dedos hipocráticos o en palillos de tambor, que son dedos muy característicos de una patología que se llama EPOC. Y en la imagen de abajo es cianosis de los dedos, o sea, el oxígeno. Cianosis es la coloración azulada de los dedos o puede estar también de los labios, que se produce por la falta de oxígeno en los tejidos. Es muy importante mirar cómo respira, cómo ventila el paciente. Hay tipos diferentes de ventilación. Luego en la palpación vamos a tocar principalmente desde la espalda del paciente, cómo se mueven cómo se mueve el diafragma, cómo se mueve la caja torácica al ventilar. En la percusión uno puede evaluar golpeando con dos dedos arriba de un dedo propio, qué sonido hace la caja torácica dependiendo de lo que haya debajo. Cuando debajo hay aire, suena a hueco. Cuando debajo hay, por ejemplo, una neumonía o algo sólido, como suena mate. Esto entiendo que es muy difícil de aprender esto sin verlo, pero bueno, les cuento como para que más o menos tengan una idea. Y luego vamos a auscultar, que es a escuchar con el estetoscopio, especialmente si entra bien el aire. Y luego hay exámenes complementarios. Los exámenes complementarios, uno de los más importantes para el diagnóstico inicial es la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se hace con un aparatito que es el saturómetro, que ya lo deben haber visto, que nos da una pauta de cuánto oxígeno llega a los dedos de nuestro paciente. Esto es muy importante porque es fundamental para las diferentes enfermedades. Cuando el oxígeno, en la saturación de oxígeno baja, es porque el intercambio gaseoso en general no llega a oxigenar correctamente la sangre. Luego podemos utilizar gases en sangre, que es un método más fidedigno de tener un parámetro similar a la saturación de oxígeno. Podemos hacer espirometrías, que es soplar para ver en un aparatito especial para medir los volúmenes pulmonares. Se pueden hacer imágenes como radiografías de tórax o tomografías o resonancias magnéticas. Se pueden hacer procedimientos endoscópicos, que por ejemplo la fibrobroncoscopía, que se mira con un aparatito flexible, se mira la vía aérea y se pueden tomar muestras. Y en última instancia procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo toracoscopías, que es para ver las cavidades pulmonares, y en general uno las hace para reparar algo, y biopsias de la pleura, que es la telita que recubre el pulmón y la caja torácica.
Estas diapos son la introducción a las patologías que vamos a ir viendo ahora en los siguientes videos.